a ventilar lo que tuvieran de dudas de pancreatitis aguda antes de abordar la pancreatitis crónica. Siempre como que es un tema que genera, ahora ya no tanta, como que se ha venido estandarizando el manejo. Es decir, yo que en la historia de la pancreatitis veía yo muchas cosas bastante jaladitas, la verdad, o sea que ahora no aplican para nada, con toda honestidad. Incluso no se me olvida, en alguna ocasión me habla un intensivista y me dice, oye, cabrón, que además era medio mal hablado, me dice, ¿qué vas a hacer con el paciente que tengo ahí en la terapia con pancreatitis? Le digo, nada, observa. Ah, tú nada más lo vamos a estar observando hasta que se muera. Le digo, no. Le digo, vamos a ver si tiene características clínicas que hagan que yo pueda participar como cirujano. De otra manera, lo que tú no puedas hacer no va a hacer nadie. Estaba, pero indignadísimo porque no lo operábamos. Y le digo, a ver, dime, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Entonces, no sé, pero pues tú eres el cirujano, pues precisamente porque soy el cirujano, a como están los criterios actuales, por el momento el manejo es conservador. Incluso hubo un trabajo bien interesante de un doctor que se apellida Mier, mucho más calvo que yo, por cierto, que ya está difícil decirlo, ¿verdad? Porque pues, no se rasuraba y casi ni pelo lateral. Entonces el doctor Mier era un cirujano distinguido del grupo que se hizo de cirujanos en el Centro Médico Nacional entre los años, les puedo yo decir, más o menos 75, 90. Por ahí duró un poco más porque era comandado ese grupo por un doctor apellidado Blanco Benavides, que era medio pariente de un político diputado que era muy controvertido, pero este hombre estaba muy bien formado. Me refiero a Blanco Benavides y había hecho un grupo muy científico de cirugía que estaba como que la transición a donde todavía nos seguían diciendo a los cirujanos que éramos como la historia de la medicina barberos y que los médicos eran médicos, los internistas eran médicos y los cirujanos no éramos médicos, ¿no? Entonces, pues ahí se empezó a hacer un grupo científico de investigación quirúrgica y en el centro médico iban a, pues como centro de lugar de hospital de concentración, captaba muchísimos pacientes con pancreatitis aguda. Y entonces se puso de moda abrir a todos los pacientes y darles una limpiada ahí en donde estaba el páncreas y a veces en la limpieza se generaban hemorragias. Hasta eso sí podían entrar porque luego el proceso inflamatorio era de matriz densa y no podían ustedes ni entrar a la transcavidad de los epiplones, ¿no? Había quien decía, como no se puede entrar por vía, no hay que contaminar la cavidad peritoneal, vámonos por el retroperitoneo y los operaban boca abajo, les hacían una lumbotomía y les quitaban la costilla 11 y 12 y hacían un lado ahí la aorta y hacían limpiezas y de repente tenían sangrados, a veces no. Y la verdad es que los pacientes tenían una mortalidad elevadísima. Había otra cirugía que se conocía como de Lawson, L-A-U-W-S-O-N, Lawson, a donde hacían gastrotomía, ya se las había, ya se las platiqué ya. Entonces, este trabajo en específico demostró que cuando a los pacientes se les metía y se les intentaba hacer aseo quirúrgico antes de las 2 semanas, antes de las 4 semanas, los pacientes se morían. Entonces, en la actualidad, los pacientes no los tocamos los cirujanos, salvo que tengan complicaciones ya directas graves, como sería una necrosis del colon y con perforación, pues ahí sí tienen ustedes que llegar a quitarlo, ¿no? Pues por contigüidad. Pero al páncreas en la actualidad no se le toca, la verdad. De las 2 diapositivas que les pasé ayer, en el paciente que se murió, porque se le necrosó el colon y que hizo una trombosis esplénica, no toqué el páncreas. En esta mujer sí pude abrir la transcavidad de los epiplones, tenía algunas zonas necróticas, otras hemorrágicas, le dejé nada más la solución de lavado continuo y con aspiración, bueno, con la salida continua por una sonda más gruesa y a la paciente le fue bien. Son 2 casos ahí distintivos que por el volumen que manejaba yo de pacientes, pues podríamos decir que son anecdóticos, pero basados en toda la experiencia que tenían allá. Incluso ese artículo del doctor Mier y colaboradores y el grupo que estaba, se los publicaron en, no me acuerdo si en la revista American Journal of Surgery, entonces se las emitieron en revistas que son muy rejegas para aceptar autores latinos, ¿no?
que no sean norteamericanos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No ha habido? ¿Están muy frijolitos ustedes con respecto a esto? ¿Me están escuchando? Doctor, yo sí tengo una pregunta. A ver, Ricardo. Cuando habla de pancreatitis aguda de tipo alcohólica, ¿se refiere más a un alcoholismo crónico o igual podría ser por una Mira, en sobredosis? realidad yo no hablo de pancreatitis aguda tipo alcohólico, porque no existe como tal. Existe una pancreatitis aguda leve, moderada, severa, y la crítica que les he puesto como clasificación, aguda, por supuesto, y de etiología alcohólica, eso sí. Entonces, la etiología alcohólica en una pancreatitis aguda, ahorita que veamos crónica, podemos ver que pacientes alcohólicos con pancreatitis crónica pueden tener dentro de su pancreatitis crónica agudizaciones y hacer pancreatitis agudas. Entonces, de todas maneras, vas a decir pancreatitis crónica y ahorita vamos a ver del acrónimo TIGARO, ¿no? De TIGARO, si es, que son las etiologías que normalmente tenemos, ¿no? Si es por trauma, si es inmunológica, si es autoinmune, si es, por alcohol o tóxica, la test tóxica, si es por otros aspectos, ¿no? Obstructiva, ahorita la vamos a ver, ¿no? Eh, Vamos a ver de qué se trata. Entonces, en sí, no la clasificamos nosotros directamente como alcohólica, pero ahora sí, la segunda parte de tu comentario, ¿cuál era? Perdóname. Ah, sí, perdón, quise decir de teología. Y lo otro era de que si igual se podría producir como por ejemplo una intoxicación etílica o es como que eso no pasa. Ah, no, fíjate que sí, eso es una observación interesante. Las pancreatitis agudas las solemos ver en episodios de alcoholismo agudo. También hay otra cosa como etiología que se ha visto que se asocia en periodos de ingesta muy copiosa. Entonces, una comilona junto con mucho alcohol puede desencadenar una pancreatitis aguda. También se suele ver. Y las pancreatitis agudas se suele más ver en episodios agudos de alcohol. Me tocó ver un mariachi, hijo de un mariachi, él también mariachi. Era un hombre ya, pues, creo que cuarentón, como de 105 kilos de peso o unos 70 de estatura, gordito, panchonchín, que se había juramentado para no tomar un año, pero se le acabó el juramento y que regresa a tomar y ese día empezaron el viernes y terminaron el lunes o el martes. Y el miércoles estaba en el hospital con pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, para que tengan una idea así, lo desencadena la voz de ella. La característica de la pancreatitis aguda, y ayer se los mencioné, es que no suelen hacer calcificaciones a diferencia de la crónica. La crónica lo que muestra es un estímulo continuo de toxicidad, hablando de la etiología tóxica, ¿no? Entonces, ahorita lo de pancreatitis crónica, precisamente esto de la etiología, de la nemotecnia de TIGARO, entonces ese de TIGARO, está la tóxico-metabólica, que lo más frecuente es que sea por alcohol. En algunos casos, algunos pacientes con este problema se les incluye en tóxica, como sería el uso de tabaco, la hipercalcemia, la insuficiencia renal crónica. Está la que no se conoce, que sería la idiopática. Está la genética, con algunas mutaciones muy precisas de genes. Está la autoinmune, que luego se pelean que si es genética autoinmune. Está la autoinmune, donde sí se detectan claramente anticuerpos anti, en este caso, pues las células, los acinos pancreáticos. Está la recidivante, que son recidivas de pancreatitis aguda, y por cualquiera de las etiologías. Y está la teoría obstructiva. Entonces, esa es la etiología en el caso de crónica. Y entonces, hablando de agudizaciones, como tú lo estás mencionando ahorita, pues los pacientes con pancreatitis crónica pueden de repente hacer una agudización, o los que tienen crónica, si se echan un episodio de alcoholismo agudo, pueden hacer una pancreatitis aguda. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso, y ahorita vamos a ver la clínica, que sí se van a dar cuenta que es muy diferente. Y entonces, nada más por no dejar otra vez un poco repasando aquí la anatomía, que ya se los mostré ayer. Entonces, la pancreatitis crónica, a diferencia de la aguda, es una inflamación, una enfermedad inflamatoria crónica, como el nombre lo indica, a donde hay fibrosis del parénquima. Y aquí sí hay pérdida del tejido funcional, y una cosa muy importante es que prácticamente en todos los casos hay insuficiencias exócrinas, a veces una y a veces otra, ¿eh? Y a veces las dos.
Y entonces, las más de las veces, ya muy clásica, es con ambas insuficiencias, con exócrina y endocrina. Y la bronca es que aquí sí es irreversible, excepción hecha de la autoinmune y de la obstructiva, que cuando quitan ustedes la obstrucción, como que cede el efecto y el paciente mejora mucho, se ve cierta reversibilidad, y la autoinmune, cuando a los pacientes se les da suficiente dosis también de cortisona, de corticoide y azateoprina, y el paciente como que puede revertir. Afortunadamente no es tan frecuente, hablan aquí de 2 a 10 casos por 100,000 habitantes, con una prevalencia de 30 a 70 casos por 100,000 habitantes, pero algo que sí es importante es que hay un grupo muy alto de subdiagnosticados. Entonces, los pacientes ya traen datos de pancreatitis crónica morfológica, pero no tienen ningún síntoma aparente, no tienen hiperglicemia, no tienen atorrea, que la insuficiencia exócrina genera mala absorción intestinal, y tienen atorrea. Cuando ustedes repasan en gastroenterología el síndrome de mala absorción intestinal, una de las etiologías, pues es esa, la pancreatitis crónica. Entonces, la etiología, les acababa yo de mostrar hace un momento esta gráfica, y pues había que ir analizando una por una, ¿no? Entonces, lo que sí, de nuestro ambiente, en esta gráfica de pastel, a donde nada más estamos manejando ni la T ni la I, sino nada más la G, la A, la R y la O, que pues obviamente aquí la T estaría muy clavada en alcohol, ¿no? Entonces, más bien quiero decir, de la GARO son el 10%, por eso lo puse en gris, perdónenme, y la mayoría es la tóxica, justamente por alcohol, y la I que queda en idiopática, nada más entre estas dos es el 90%, y las otras ocupan el 10%. Entonces, el gran bloque de pacientes con pancreatitis crónica tiene que ver con alcoholismo. Ahí lo que pasa es que también existen las células estelares, aquí no se les conoce como de hito, como en el caso de la cirrosis. Esas células estelares que son muy características del hígado también existen en el páncreas y se estimulan con cualquiera de los efectos que hemos mencionado, van afectando el parénquima, ahí sí de células tanto endocrinas como exócrinas, empieza a haber asiento de calcificaciones en los conductos, esas calcificaciones al haber se hace una matriz como muy densa que luego se calcifica y eso pues genera obstrucción y entonces ya aparece otra causa de pancreatitis crónica. Ahí puede ser segmentaria, si se da en un conducto grandote cerca del conducto principal de Wirsung, donde ya va a desembocar a la ámpula de Vater, pues todo el parénquima se afecta. Si es por ahí del tercio distal, pues la cola es la más afectada y la parte central no tanto, me refiero a la obstrucción. Aquí el problema, y como lo más frecuente es la tóxica, es que hay inflamación recurrente. Entonces, una de las broncas con la pancreatitis aguda es el daño a las terminaciones nerviosas ahí periféricas, que pues saben ustedes que está ahí el plexo solar y demás, y produce muchísimo dolor. Entonces, los pacientes están diabéticos, están con mala absorción intestinal, tienden a bajar de peso, y luego el dolor que les produce, y curiosamente el dolor se produce postprandial más. Entonces, los pacientes dejan de comer, tienen lo que se conoce como citofobia, con S, que es temor a comer, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. Esto también sucede en los pacientes que tienen isquemia intestinal crónica, que lo habíamos ya visto, ¿no? Entonces, las células estelares dañan directamente las células de los islotes, y luego tenemos incluso apoptosis de células beta, y pues ahí tienen ustedes que los pacientes se hacen diabéticos. Entonces, la toxicidad directa de las células SINAR, me refiero a la etiología alcohólica, cómo se da la fisiopatología. Entonces, hay cambios en las síntesis proteicas, hay un incremento de la respuesta inflamatoria, hay fibrogénesis, hay estrés oxidativo, hay algo de hipoperfusión, y entonces empieza a haber una especie de gránulos proteicos que les decía yo que son los como densos, y se calcifica, y entonces tenemos hipertensión intraductal y luego se van desencadenando. Ahí no es, digamos, una pancreatitis así intensa, donde se está echando a perder una gran cantidad de parénquima. Es una pancreatitis como un poco más localizada, por decir así, en diferentes segmentos, y eso es lo que da. Ahora, de la pancreatitis autoinmune, que es otra etiología. Aquí sí como que las distinguimos, ¿no? Hablamos de autoinmune, de alcohólica, cosa que no hacemos mucho en la pancreatitis aguda. Curiosamente,
por lo que preguntaba su compañero. Entonces, estos pacientes en la tipo 2 tienen buena respuesta son dos tipos, la asociada a daño multiorgánico, que también es autoinmune, como colangitis esclerosante, enfermedad intestinal inflamatoria. Y aquí se suele observar una elevación de la IgG4, que es muy característica del páncreas. Esa IgG solo afecta al páncreas, entonces hay que pedirla. Cuando tienen ustedes pancreatitis crónica, hay que solicitar la IgG4. Y esa es la tipo 1, la que acabo de mencionar. Y la tipo 2 es la que solo se afecta al páncreas, no es en conjunto con otros órganos, o sea, como una entidad autoinmune generalizada. Y aquí no existe elevación de la IgG4, hay buena respuesta también al manejo con corticosteroides. Y esa es de la que les decía yo que se llega a observar una regresión de la fibrosis, incluso en algunos casos también de la insuficiencia exócrina y endocrina. Entonces, cuando se trata de autoinmune podemos tener bastante éxito en el tratamiento de pancreatitis, cosa que no sucede exactamente. Tenemos éxito y se detiene la lesión en tratándose de hepatitis crónica. Por ejemplo, una hepatitis crónica autoinmune, si le dan acetoprina y prednisona y funciona bien, ahí lo que sucede es que la fibrosis que ya está se queda, no suele regresar. Hay algunos reportes de regresión, pero no como se observa un poquito más en páncreas. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, la bronca es daño progresivo, exócrino y endocrino, fibrosis, hay atrofia, hay inflamación crónica, se distorsionan los conductos y entonces empieza a haber estenosis. Y ahora tenemos, aparte de la tóxica, otra causa que es la obstructiva y entonces hay calcificaciones. Se suele ver infiltrado linfoplasmocitario extenso desde el punto de vista histopatológico y la clínica la habíamos mencionado. Es dolor, mala digestión y aquí la diabetes se clasifica como 3C, que es por destrucciones de células beta, y alfa a la vez, y los pacientes tienen hipoglicemia, ¿no? Aunque tengan que ver con glucagón también, ¿no? Que pues pensaríamos que sería la inversa. Entonces, inflamación más necrosis da fibrosis en pancreatitis crónica y eso no lo tenemos que quedar. ¿Qué es lo que activa las células estelares? La necrosis y la inflamación. Algunos factores parácrinos son las citocinas y algunos autócrinos como es la fibrosis progresiva. Entonces, así es como se va haciendo. La aguda, las células estelares tienen una activación limitada y en la crónica tienen una activación persistente y hacen fibrosis. Los procesos de activación cuando desaparecen y cede la pancreatitis aguda no suele dejar secuelas, salvo que haya destruido mucho páncreas, entonces ahí sí es por destrucción de mucho páncreas. Pero si el paciente cede, como sucede en el 80% de casos de pancreatitis aguda, no pasa nada. Y en el de crónica, pues la agresión es repetida y continua, pues son pacientes que siguen de chupamaros. Y ahí tenemos, y aquí tenemos algunos estadios clínicos de la pancreatitis, que algunos autores lo clasifican en ABC. Y entonces en el A no hay complicaciones, no hay insuficiencia, pues pueden tener algún brote de pancreatitis aguda o tener un dolor que pensamos que es de origen pancreático. En el caso de B, todavía sigue sin haber insuficiencias, pero ya podemos tener ascitis pancreáticas, euroquistes o calcificación. Y en el C hay insuficiencias ambas, exócrina y endocrina. Pues con la insuficiencia endocrina estará provocando esteatorrea y desnutrición. Esto de la esteatorrea, pues son heces que flotan, que se ven gotas de grasa, pues hay diarrea, por supuesto, el paciente baja de peso mucho, suelen ser heces muy fétidas, sobre todo cuando los pacientes comen un poquito más de proteína, la proteína es lo que vuelve un poco más fétido, y pues la insuficiencia endocrina se caracteriza por diabetes mellitus, que no suele responder a hipoglicemiantes, esta es muy de insulina, y las manifestaciones, la bronca, es que la mayoría no tienen síntomas, y cuando los tienen, pues a veces son discretones. La esteatorrea es un marcador que tiene que hacer pensar si están diabéticos a la vez, y son chupamaros, pues tiene pancreatitis crónica. Por ejemplo, una forma fácil de hacer el diagnóstico es cuando ven calcificaciones, incluso precisamente las clasificaciones que existen ahora de esto se basan en esto, ¿no? Entonces, hay otra clasificación que se conoció desde siempre de Marsella, de la crónica, que es la calcificante obstructiva o inflamatoria. Entonces, la calcificante, pues ahí se ven obviamente calcificaciones.
En la obstructiva, pues se pueden ver calcificaciones o puede ser por un tumor, y pues se produce atrofia y tejido fibroso. Y en la inflamatoria hay fibrosis y si se tiene una biopsia, pues se encuentra infiltrado mononuclear y termina por atrofiarse también el páncreas, ¿no? Entonces, les decía yo de las escalas que hay de pancreatitis crónica, la que más se le hace caso a últimas fechas es la de la Sociedad Japonesa de Páncreas. Está la de Rosemont y la estándar, y la sensibilidad de la japonesa es muchísimo más elevada, ¿no? En sensibilidad y en especificidad es más elevada, en valor predictivo positivo y negativo también. Entonces, realmente por eso es que adoptamos la escala de la Sociedad Japonesa de Pancreatitis. ¿Y qué es lo que dice? Entonces dice 1A, calcificaciones intrapancreáticas en ecografía abdominal; 1B, en un ataque abdominal; 2, cuando menos un hallazgo en la CEPRE, por ejemplo, dilatación irregular y dispersa de los conductos, dilatación del virus o conductos secundarios por calcificaciones, depósitos proteicos ahí. Y en el test de secretina, están bajos el bicarbonato y la secreción enzimática. Entonces, y en el histopatológico hay fibrosis con destrucción del parénquima o fibrosis regular o en parches. Entonces ahí tenemos 4 o 5 aspectos de lo que es la clasificación de la sociedad, ¿no? Entonces dice aquí que cuando habla de criterios de probabilidad en esta sociedad japonesa, entonces 1A, cuando menos páncreas hiperecogénico, dilatación irregular de los conductos en ultrasonido, contorno irregular del páncreas; en la TAC, contorno irregular del páncreas; en la colangioresonancia, dilatación irregular de conductos secundarios, dilatación por obstrucción. Obviamente eso es como un catálogo, ¿no? Van ustedes poniendo el ítem y van viendo dónde estamos ubicando nosotros la pancreatitis, ¿no? CEPRE, dilatación del Wilson, litiasis pancreática, precipitados proteicos que ya hemos visto; el famoso test de secretina, bicarbonato bajo, secreción enzimática baja; test de canulación, porque también se puede canular y ver, checar la ventiromida y la quimotripsina fecal, y con 2 tomas con intervalos de meses, y entonces pues, se puede ver cómo está esto. De que si hay poquita, pues tiene falla exócrina al paciente. Y la histopatológica, ¿no? De fibrosis intralobular, y puede ser con parénquima, pérdida de parénquima exócrino, con pérdida de islotes de Langerhans, con formación de pseudoquistes. Pues todo esto se va juntando. Entonces, en la clasificación de japonesa, ustedes tienen que poner todo. El ultrasonido endoscópico es el que da estos datos de ecogenicidad. En realidad no es un ultrasonido convencional, sino un ultrasonido endoscópico que es más sensible. Entonces, eso es lo que tenemos. Ven ustedes una placa de estas, pues no tiene pierde. El paciente tiene seguramente pancreatitis aguda, pero no es muy sensible porque muchos pacientes no se les alcanza a ver en una radiografía simple las calcificaciones pancreáticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto con los pacientes? En el estudio japonés que les mencionaba yo, y hay un chino que tengo por ahí referido, al principio, diabetes solo lo tienen el 10%, y a los 5 a 10 años, 50%, perdón, a los 10 años y 83% a los 25 años, ¿no? Hay otro estudio que observan de entrada 3.6, al año 7.5, a los 10 años ya traen el 28%, y a los 20 años el 52%. Entonces, cambia un poco aquí la frecuencia entre los japoneses y los chinos de cómo es que se va dando la diabetes en una pancreatitis crónica que va por ahí. La exócrina, ya habíamos dicho que atorrea, es esfétida, se lo mencioné. Pérdida importante de peso, ya mencioné lo de la citofobia. Dolor postprandial. Y tenemos la elastasa fecal por abajo de 200 microgramos, hablando pues, de exócrina, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial puede ser con pancreatitis aguda recidivante, porque los pacientes chupamaros pueden no hacer crónica y tener 2 o 3 pancreatitis agudas. El cáncer de páncreas, acuérdense que dentro de la obstructiva está el cáncer de páncreas. Incluso cuando nosotros tenemos una pancreatitis aguda que no nos queda muy clara la etiología, hay que descartar que no haya sido una tumoración periampular la que la haya desencadenado. Entonces, a veces se ayuda la endoscopía para poder observar el ámpula de Vater, o pues también los otros estudios de imagen. Al principio, cuando está súper inflamado, podemos no ver la tumoración,
pero más adelantito poderla ver en cuanto ha cedido el proceso si cede, ¿no? Desde el punto de vista clínico hay que distinguirlo con la enfermedad péptica, sobre todo cuando los pacientes tienen crónica la enfermedad, hay dolor, también puede haber que haya citofobia, pérdida de peso, entonces descartar para hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la colangioresonancia a veces es sensible para poder observar obstrucciones. Entonces, acá pueden ustedes observar alguna dilatacióncilla en esta zona y alguna ausencia de material de contraste. Bueno, no de contraste, porque como es colangioresonancia, el propio líquido pancreático y la propia bilis actúan como su propia contraste, pero aquí lo que podemos observar pues es una dilatación del conducto biliar principal del colédoco y una dilatación discreta del virsum. Acá la dilatación es mayor del virsum. Entonces, puede ser por disfunción del ODI, o aquí se ve una especie de muesca donde podemos estar viendo que podría tratarse de una tumoración periampular o un cálculo, ¿no? A lo mejor está muy grandote para cálculo, se ve una muesca acá, pues pudiera ser una tumoración. Acá, por ejemplo, en la CEPRE se ve totalmente arrosariado y dilatado, y se ven algunos conductos secundarios que normalmente no se suelen ver. Pues es otro dato que nos permite hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Pues va a depender de la etiología, del latígaro. Claro que si es la I, pues a dónde le pegan en la idiopática, pues no saben ni dónde. Entonces, no dar alcohol, que no fumen los pacientes, pues eliminar el factor etiológico, ¿no? Y tratar de mejorar los síntomas. Si trata de dolor, darle analgésico a los pacientes. A veces tiene que llegar a utilizar hasta narcóticos. Ojo, porque luego los narcóticos se dice que pueden cerrar el esfínter de Oddi, incrementar la presión intrapancreática y favorecer el proceso inflamatorio. Entonces, pues se pueden utilizar algunos analgésicos potentones. Se habla también que hay unos que no producen esto. Los que más lo producen es la morfina, pero pues no se ha hablado a lo mejor del tramadol o de algún otro que pues, pudiera utilizarse potente. Y entonces, pues esto podría evitar la progresión. Eso de los pseudoquistes, pues a veces son inevitables, ¿no? Entonces se forman y depende del tamaño, habrá que drenarlos si se infectan o no, o habrá que comunicar con una víscera, como hablábamos ayer, de las complicaciones tardías de la pancreatitis aguda, ¿no? Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la bronca es disfunción del esfínter de Oddi, que sea una obstructiva, pues la esfinterotomía resolvería el problema. En cuanto al dolor, pues desde analgesia simple hasta narcóticos y hasta neurolisis celíaca, a donde se puede hacer incluso por ultrasonido endoscópico, a donde apuntan hacia el tronco celíaco y en la periferia alcoholizan, que es donde está el plexo celíaco, ¿no? Entonces ven que tiene ahí como una especie de semilunas, pues ahí inyectan el alcohol y los pacientes pierden sensibilidad ahí a la zona y entonces se les quita el dolor, pero eso es paliativo, eso no cura la pancreatitis, ¿no? Si tiene el paciente esteatorrea, pues hay que darle enzimas pancreáticas. Las que son más socorridas es el Creon, que produce Abbott. Lo tienen ahí, ahorita vamos a ver de 1000 y de 3000 unidades. Y pues lo que requieran, una o hasta dos cápsulas después de cada alimento, depende cuál sea este. En cuanto a la etiología, pues ya quedamos que los esteroides sirven muchas veces con este paciente. A los pacientes diabéticos hay que darles insulina. Entonces, de esto se encargan nuestros colegas, los endocrinólogos. Y en el caso de nosotros, cuando hay muchas calcificaciones y está dilatada el conducto pancreático, podemos utilizar una cirugía que se conoce como de Pusto, a donde se abre el páncreas como en la cara anterior, sobre todo cuando tiene el conducto muy amplio. Queda el conducto expuesto y ponen ustedes enfrente un asa de yeyuno desfuncionalizada, que es lo que se conoce como de Piusto, o pueden hacer una pancreatectomía distal y dejar poquito páncreas ahí nada más en la cabeza, que es otra posibilidad, pero luego las pancreatitis agudas producen mucha fibrosis retroperitoneal y no es fácil abordarlo. Si no es el caso, entonces, bueno, pues se puede hacer esa cirugía. Acá tienen ustedes una esfinterotomía mediante CEPRE, a donde introduce la guía el endoscopista, después llega la guía está en amarillo, llega con su esfinterotomo, que pues es una especie de cánula, pero trae en la punta un alambrito que pues, al principio viene pegado a la cánula y cuando se activa queda como una especie de cuerda de violín tensa, se le pone corriente eléctrica y se corta el esfínter, ¿no?
Entonces acá se puede observar que la papila ha sido cortada. Aquí está introduciendo esta cánula que está aquí, es esta. Y este alambrito, que está en azulito acá, es este que está en gris. Y una vez que se activa, pues se corta aquí el esfínter. En esta zona la papila y el esfínter más profundo, la papila es esta, y el ámpula en sí, y el esfínter pues será esto que se ve en rojo, por supuesto, ¿no? Entonces, eso puede ayudar cuando la etiología es disfunción del esfínter de Oddi, o hay fibrosis o alguna cosa así. En relación a la CEPRE, podemos hacer diagnóstico por lo que ya vimos, cómo se puede ver arrosariado, aunque si se puede ver mediante colangioresonancia, pues no es invasivo. Pero cuando no se tiene el diagnóstico y se puede pensar, por ejemplo, aquí una tumoración pancreática, esta es la causa en sí de la pancreatitis crónica en este individuo, ¿no? Y casualmente no ha sido muy agresivo el tumor que alcanzó a ser pancreatitis crónica, porque los tumores de páncreas, antes de que los pacientes hagan cáncer de pancreatitis crónica, ya se murieron por la agresividad que suele tener el cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Cuando están ictéricos los pacientes, a su vez, entonces podemos poner stents, las más de las veces orientados hacia la vía biliar principal, y algunas veces pueden ponerse algunos orientados hacia el virsum. No se acostumbra mucho, pero puede también utilizarse. Incluso pueden desencadenar pancreatitis esas maniobras de hacerlo. El quirúrgico que les había yo dicho, abren en su cara anterior el páncreas, y ahí es a donde desfuncionalizan esta asa, es la que se desfuncionaliza, y se anastomosa, obviamente se le hace una cortadita estasa ahí en la parte posterior, y en la parte, en la cara anterior del páncreas, se suturan los bordes, obviamente todo alrededor para que no fugue el líquido pancreático, y el líquido pancreático se vaya para acá, eliminando las obstrucciones que pueda tener intraparenquimatosa, ¿no? Bueno, esa es la intención. Entonces, estos pacientes pues llegan a tener alivio de síntomas hasta en el 80%, sobre todo tratándose de exócrina, que mejora ahí, y sobre todo el dolor. El dolor en el 50% llegan a tener alivio, pero vuelven a recurrir los pacientes hasta la mitad al cabo de 5 años, ¿no? Les decía yo que cuando están con pérdida de peso los pacientes, si la excreción de grasa es mayor de 15 gramos por día, entonces, pues la elastasa está por debajo de 200, se les puede dar 30,000 unidades de lipasa. Ah, perdón, el creón no viene de 3,000 de mililitros, se viene de 10,000 y de 20,000. Y entonces el creón se les puede dar una cápsula con cada alimento, que son las 30,000 unidades. O si tiene ya el paciente diarrea y mala absorción, se puede aumentar hasta 50,000 unidades, o sea, dar de las de 20,000 hasta 3 al día, incluso hasta 60,000 unidades. Estas suelen tener, las cápsulas, suelen tener lipasa, amilasa y proteasa. Incluso si ustedes quieren que se incremente la función de las enzimas, se puede dar omeprazol. Y entonces, al bajar la acidez local, es mejor la eficiencia de las enzimas artificiales y los pacientes tienen mejor absorción. Si no se quita, miren ustedes, incrementar los inhibidores de bomba de protones. Pueden incluso, si están pensando que pudiera estarse asociando a una sobrepoblación bacteriana, entonces dar una asociación de antibiótico de metronidazol con ciprofloxacino. O incluso pues dar ya dieta de triglicéridos de cadena mediana, que no sé ni cómo se llame, la verdad. Y entonces los pacientes, para que tengan menos grasa, puedan absorber más, o sea, grasa más simple de absorber, por decir así. Entonces acá está el creón de 10,000 y el de 20,000, que tienen de pancreatina, 150 miligramos y 300 miligramos respectivamente. Uno pensaría que trae el doble y no, trae nada más, bueno, el doble aquí sí. De lipasa 10,000 y 20,000. La milasa es la que no checa mucho, porque se vuelve de 45,600 a 102,000 y no a 90,000, a 91,200. Y esta también de 38,000 de proteasa con 64. Entonces, tanto lipasa como amilasa como proteasa son las tres enzimas que tiene la pancreatina en este caso, ¿no? Que son 150 miligramos la de 10,000 y 300 miligramos la de 10. Eso es lo que me confunde un poquito. Entonces son 10,000 y 20,000 unidades. De las complicaciones de la pancreatitis, son brotes de pancreatitis, pseudoquistes complicados que se vuelvan hemorrágicos o que se infecten.
masas inflamatorias en la zona, pues obviamente estenosis de la vía biliar, los pacientes ponen ictéricos aparte de todo, o si ya es muy grande la masa que se forma ahí por pseudoquisto de más, los pacientes pueden estar vomitando por compresión en el duodeno. Es raro, pero se puede ver también en el colon. A veces efecto de masa hacia adelante en el estómago y los pacientes también están vomitones o se llenan muy pronto. Y si hay lesión de algunos vasos, ahí se pueden hacer pseudoaneurismas. A veces se llegan a trombosar la arteria, la vena porta, en este caso la vena esplénica, y hacer hipertensión portal segmentaria. A veces llega hasta la porta y entonces los pacientes tienen hipertensión portal con varices hemorrágicas y hematemesis. Puede haber fístulas entre el páncreas y alguna víscera, o cuando se rompe algún conducto y da hacia el peritoneo hacer lo que se conoce como ascitis pancreática, derrames pleurales. Pues hay alguna asociación de posibilidad de que se haga cáncer de páncreas en un 4%, y estos pacientes suelen descalcificarse y entonces hacen osteoporosis, ¿no? El pronóstico entonces es la mortalidad no es tan alta por año a 100.000 habitantes, pero sí el 75% llegan a fallecer por causas diversas, diferentes a la pancreatitis crónica, o sea, como que la llevan, y el 25% sí fallecen por causa directa de pancreatitis crónica. O sea, ¿por qué? Porque podemos suplir cosas, ¿no? Podemos suplir pues, sus dos funciones, que es la exócrina y la endócrina. A veces la bronca es el dolor, y a veces la bronca son las infecciones o la recurrencia de pancreatitis crónica, y entonces sí morirse de su pancreatitis aguda, de su pancreatitis crónica que se agudizó de repente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que traigo para ustedes en lo que se refiere a pancreatitis crónica. No sé si tengan algún comentario o pregunta mientras la tienen planteando. Pasamos lista. Hoy estamos a 27 ya, ¿verdad? Sopas. Jessica Amador, no, espérenme tantito, ¿sí? Presente, doctor. Ángel Castro, Presente, doc. Rodrigo Cortés, Presente, doctor. Fernando Cuevas, Ángel de León, Presente, doctor. Alberto Domínguez, Presente, doctor. Pérez Espinosa, Presente, doctor. Nolo Flores, Presente, doctor. Fuentes de la Parra, Presente, doctor. Alan Gómez, Huesca Ortega, Presente, doctor. Jiménez Esparza, Richard por ahí ya habló. Presente, Zaira, doctor, soy Zaira. ¿sí está Zaira? Bueno. Sí, gracias. Ricardo por ahí ya preguntaste. Guadalupe López, Presente, doctor. Fer López, Presente, doctor. Carla Paola, Presente. Ari Martínez, Presente, doctor. Julisa, Presente, doctor. Felipe, Presente, doctor. Ana Cristina, Presente, doctor. Mota Pérez, Presente, doctor. Nathan, Presente, doctor. Gemma, Presente, doctor. Edwin, Presente, doctor. Erika Vianey, Presente, doctor. Fátima, Presente, doctor. Steffi, Presente, doctor. José Armando, Presente, doc. Fer Rafta, Presente, doctor. Alan Ratia, Presente, doctor. Marisa, Presente, doctor. Carmina Rodríguez, Presente, doctor. Iris Romero, Presente, doctor. Edgar Romero, Presente, doctor. Mabel Ailín, Presente, doctor. Noritsugu, Presente, doctor. Oscar, Presente, doctor. Andrea Torres, Presente, doctor. Hilda Zapata, Presente, doctor. Víctor Vargas. Presente, doctor. Ok, pues entonces prácticamente estamos todos y pues preguntándoles a ustedes por sus preguntas. Yo tengo una duda, doctor. Permítanme un segundito. Mañana nos toca cáncer de páncreas. Miren, nada más antes que se me pase, perdóname, en un segundito te contesto, Nada más algunas aclaraciones.
de la patología que viene, se refiere a tumores periampulares. Entonces ahí hay varios aspectos que hay que analizar. Los tumores periampulares son tumor de ámpula o ampulomas, que pueden ser benignos o malignos, pero nosotros nos estamos dirigiendo ahorita en el resto de malignos. Tumor de duodeno, adenocarcinoma de duodeno. Colangiocarcinoma, o sea, carcinoma del conducto del colédoco final que está cerca de la papila. Entonces, por extensión, vamos a ver colangiocarcinoma del resto del conducto, vamos a ver colangiocarcinoma hepático, que pues, ya medio se tocó, y vamos a observar cáncer de vesícula. Ahora, en el caso de páncreas, vamos a analizar cáncer de cabeza de páncreas como tumor periampular, pero pues obviamente vamos a analizar el cáncer de páncreas en general, y vamos a ver los otros tumores del páncreas, como serían los tumores neuroendocrinos, que pueden ser malignos o benignos. Entonces, ahí pues ya estamos cubriendo todo, y aunque dice cáncer de páncreas, podemos empezar más bien manejando el tema de tumores neuroendocrinos en general, y podemos abordar primero el de páncreas, no tengo ningún problema. Entonces, esa sería una aclaración. Y la otra aclaración, que también el material ya lo tienen ustedes, es del examen que les mandé ayer de casa, que versa sobre la patología de una mujer, que, pues aunque es abierto el caso relativamente, porque sabemos el diagnóstico, sí me interesa que ustedes vayan haciendo conforme avanza el caso, de acuerdo a las preguntas, cómo está la cuestión de la etiología y del tratamiento y demás, ¿no? A donde ustedes van a ejercitarse para, pues obviamente van a investigar de uno de los síntomas, las asociaciones, en qué patologías pueden encajar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos con ese caso. Y la fecha de entrega ya les puse a ustedes, que es el jueves 25 de noviembre, o sea, dentro de un mes, un poquito menos. Y esa entrega, que sería el jueves, tiene como límite las 23:59 horas. Los que entreguen después de ese horario, ya les dije que tienen 0 de calificación, y miren que 0 es un favor, porque tienen ese día 25, perdón, ese día al siguiente día, o sea, la fecha de entrega es el 25, si todo el 26 no lo entregan, otra vez se terminaría el tiempo a las 23:59 del 26, para que conserven su 0. Si eso no sucede, a partir del 27 les contabiliza menos 10. O sea, ese sí tiene sanción, tiene un castigo por no presentarlo. No es un afán de fregarlos. Ahora les explico. ¿Cuál es el afán? El afán es que si investigan ustedes, van a aprender medicina. Y claro, relacionada con patología quirúrgica, pero con algo más. Y van a ir a investigar ahí en su casa. Y si quieren hacerlo en conjunto, lo que sí, cada quien me va a entregar un trabajo. No quiero que me entreguen un trabajo con 5 nombres, eso no, aunque se hayan juntado 5 de ustedes para hacerlo, eso no me interesa. Por eso es de casa, porque pueden ir a hacerlo con un sponsor, que si se los explica bien, y ustedes lo comprenden cabalmente, adelante. ¿Cuál sería lo idóneo? Que ustedes hagan solitos su investigación, y que ustedes lleguen a sus conclusiones, y que las conclusiones sean las mejores, y lo que quede como duda real, inteligente, bien programada, la solventen con alguien que sabe mucho más. Yo no seré su sponsor de cada uno de ustedes. En la retroalimentación que estoy programando, que aquí dice retro del parcial 2 y del examen de casa, en esa ocasión voy a empezar por el retro del examen de casa y a seguir por el retro del segundo parcial, que sería la siguiente semana. Entonces, ahí es a donde ahí donde yo les voy a explicar de qué se trata. Y que no voy a ser la única manera de resolverlo, porque puede haber varias maneras. Para entonces, pues yo ya en ese fin de semana, habré revisado, grosso modo, la mayoría de los artículos, ¿no? Sobre todo de cómo han llegado a las soluciones y demás. Ese trabajo no se clasifica porque tenga 20 respuestas y que sacaron 20 buenas. Se califica más bien por el planteamiento que hacen ustedes del caso y cómo llegan a sus conclusiones. Eso es más bien, es como se clasifica, ¿no? Entonces, un poco de manga ancha en ese sentido. Eso es lo que les quería yo comentar. Entonces, número 1, la cosa de cómo vamos a abordar los próximos temas. Número 2, y además, pues ya todo eso ya lo vimos. Ya vimos, déjenme ver.
Vamos a ver por acá, quistes, hipertensión, apendicitis, enfermedad diverticular. Sí, ya lo tenemos cubierto, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, perdóname, que ibas a hacer una preguntita. Venga. Sí, doctor. Dado el caso que la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, ¿es recomendable hacer algún tipo de tamizaje o no es costo Mira, la efectivo? verdad es que un paciente asintomático con pancreatitis crónica, pues más bien va a ser de sospecha, ¿no? O sea, si tú sabes que alguien le pega muy duro al alcohol, pues búscale. Tampoco es que los vayamos a llevar a un ultrasonido endoscópico, pero si te llega un paciente alcohólico frecuente y que está con dolor, que ya no es asintomático, pues estúdialo. Pero si está asintomático, ¿para qué le vas a rascar, no? Ciertamente, en forma, a grosso modo, puedes mandar un ultrasonido convencional de abdomen y si ves calcificaciones, oye, si sigues chupando, al rato vas a tener insuficiencia endocrina y exócrina del páncreas, ¿no? Vas a tener insuficiencia, vas a volverte diabético y te vas a enflacar mucho, tratando de explicar con sus palabras, ¿no? Que sería lo que tendríamos, ¿no? Por otro lado, pues no hay mucho que hacer. Se sabe que está subdiagnosticado porque una gran cantidad de pacientes que tienen pancreatitis crónica, que afortunadamente su hígado todavía está, es un poco la contraparte de un paciente con falla hepática, bueno, o más bien con cirrosis muy compensada. No hay que hacerle nada, ¿no? Y va a depender la causa. Vamos a suponer un paciente que tomó mucho y que decidió dejarlo y que está cirrótico compensado y ni lo sabe, pues no hay nada que hacerle, ¿no? Nos podemos enterar por otros motivos. A lo mejor algún día tuvo dolor abdominal alto por un problema de colon, le mandaron ultrasonido y salió ahí con datos de fibrosis y le pidieron ustedes una elastografía y sale con su fibrosis y con F4, pero que ya no progresa y está compensado, no tiene hipertensión portal, no tiene falla hepática de capacidad de síntesis, no tiene nada de eso, pues no hay nada que hacerle, ¿no? Ya se enteraron. Pero oye, vuelves a tomar y ahora sí no sabemos a dónde va a llegar tu hepatopatía, cómo sería la pancreopatía, ¿no? En este caso. ¿Alguna otra cosa, mis chavos? Doctor, la cirugía de puesto entonces únicamente se indica en pacientes que de plano ya están muy sintomáticos. Sí, la verdad es que sí, con mucho dolor y sobre todo con muchas calcificaciones y mucha dilatación del virus. Es a donde más se indica esa cirugía, efectivamente. O sea, realmente la participación de nosotros en pancreatitis crónica no es muy, muy importante, pero pues hay que tocarlo porque es patología quirúrgica en un momento dado, ¿no? Claro, si estamos hablando, por ejemplo, de que se trata de una litiasis, hay también litiasis pancreática, ahí es a donde podemos nosotros hacer la cirugía y limpiar la vía pancreática, ¿no? Entonces ahí es a donde se puede hacer la cirugía de Piustop. O también hacer una pancreatectomía distal y dejar sellado el conducto de Wirsung en forma distal, o si se tiene la duda de que tiene obstrucción proximal, entonces anastomosar en la cola del páncreas un asa de intestino, incluso hacer una especie de intususcepción, meter el asa de intestino a la cola de páncreas. Bueno, en este caso quedaría cuerpo, cola ya no, porque ustedes la han cortado, o lo que quede de páncreas, y entonces por ahí estar drenando el líquido pancreático que estaba tapado en forma proximal. ¿Qué otra? Doctor, por ejemplo, cuando se emplea la neurólisis celíaca, ¿podría cubrir un cuadro de reagudización? No, en realidad la neurólisis celíaca está bien hecha, no tiene por qué provocar pancreatitis ni nada. Simplemente al paciente se le va a quitar el dolor, que puede tener reagudizaciones, depende de la etiología de su pancreatitis crónica, y si podemos atacar la etiología, el paciente pues va a dejar de tener bronca. Pero si no, podemos, por ejemplo, en una idiopática, pues el paciente va a seguir con el efector y pues lo que va a tener es más insuficiencia exócrina y endocrina, o si no la tenía y nada más tenía dolor, entonces ahora va a tener insuficiencia endocrina y exócrina y hay que darle tratamiento de sustitución, insulina en un caso y en enzimas pancreáticas en el otro caso, la pancreatina que habíamos estado viendo, ¿no?
Entonces, pero no, la neurolisis en sí no, porque ni siquiera te metes con el páncreas. Le tiras al plexo celíaco que está por arriba del páncreas, atrás del estómago, en la retrocavidad, por supuesto, y ahí dejas instilado el alcohol. Porque decías tú que al instilar alcohol pudiera estimular al páncreas y generarle una pancreatitis aguda. No, es una cantidad mínima la que pones, 10, 15 mililitros, contra cuánto se chupan de gramos de alcohol los pacientes que van a tener una pancreatitis aguda. Es un montón, ¿no? Ya hablábamos de 30 gramos. Normalmente copas regulares son 10 gramos de alcohol. Pues pónganse ustedes a pensar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Es que, bueno, me referí un poquito más a que ese va más encaminado precisamente al manejo del dolor, ¿no? Entonces, si justamente llega a tener un cuadro de reagudización el paciente, no se llegue a cubrir y pase desapercibido de cierta manera. Porque ya no tiene dolor. No, sí le va a doler porque entonces ya las vías del dolor van a ser otras. Y entonces el paciente sí va a tener dolor de todas maneras, en caso de que tenga una pancreatitis aguda. Y si no, pues se va a tener distensión o hilio, hiperamilasemia y hiperlipasemia, ¿no? Pues ahí cambia. No tanto que la neurolisis haga que te quede oculta la enfermedad futura del paciente. Eso no va a pasar. Gracias, ¿Qué doctor. otra? Bueno, mis jóvenes, se nos acabó el tiempo y ya por ahí llegó mi paciente, entonces Doctor. nos estamos viendo mañana. No, mañana, Doctor. sí, ¿verdad? Mañana es jueves, ¿no? Doctor. Miércoles. Disculpe, hace rato que pasó lista, mi internet estaba trabando y ya no pude contestar. ¿Fernando qué? Cuevas. ¿Cuevas? Sí. Bueno, sale. Gracias. Gracias, doctor. Adiós.